¿Sí? Bueno, pues buenas noches y gracias a todos por acompañarnos en esta presentación que yo considero especial. Especial porque es un poco recuerdo, una deuda que tenemos, ¿no? En este caso, bueno, mi ciudad, Alicante, ¿no? Con uno de los artistas relevantes, ¿no? Y quizá menos conocidos, Rafael Rodríguez Albert, compositor. Y especial porque no es una presentación al uso. Solemos presentar libros, presentamos 25 o 30 libros casi anuales y es el primer caso en el que al final vamos a tener una actuación, bueno, sobre la obra del presentado, ¿no? Broche de oro. Lo comentábamos ahora, ¿no? Que ¿en qué turno lo hacemos? Digo, vamos a hacerlo nosotros primero porque si tocan y cantan antes la gente se irá y no se querrá quedar a escucharnos, ¿no? Entiendo que han venido a oírnos más que a vernos a nosotros, ¿no? Bueno, quiero empezar mi alocución muy breve porque dejaré paso a Beatriz y a Ana María Flori, que son las que saben, ¿no? A Pablo, por supuesto, también más que yo, pero las que saben de música y de la figura de Rafael Rodríguez Albert. Bueno, agradecer como siempre a la sede de la universidad que nos acoge aquí en la sala de otro ilustre alicantino, Rafael Altamira, siempre presente en la sala más relevante, ¿no? Dentro de las sedes universitarias de la universidad. Y bueno, agradecer a la sede y agradecer a Beatriz su idea inicial de publicar con nosotros, ¿no? De acudir a la universidad para que esta obra viera la luz. Bueno, para nosotros es un orgullo poder publicarla. La edición comenzó con una propuesta de Beatriz al director de publicaciones en ese momento, que nos acompaña hoy, Josep Forcadell. Beatriz no lo conoce, está ahí al final, es muy discreto. ¿Lo conoces? Pero ahí está. Bueno, ahí está. Pues Josep recogió la propuesta, una propuesta que le llegó también de forma indirecta al rector de la universidad, en ese momento Manuel Palomar, que textualmente en un correo dijo mirar con buenos ojos esta propuesta, ¿no? Como que debíamos hacer justicia a la figura de Rodríguez Albert. Un año antes habíamos abierto una colección con el ayuntamiento, con la Oficina de Memoria Histórica del Ayuntamiento, ¿no? Que dirige Pablo Roset de entonces, y bueno, casi fue una propuesta de Pablo, esta propuesta de coeditar volúmenes relacionados con Alicante, con la memoria histórica de Alicante, y bueno, pensamos que encajaba bien este tipo de libros. Hemos hecho otros, ahora lo comentaré. Hemos hecho otros del mismo perfil, ¿no? Recogiendo otros personajes, a Rafael Altamira, Carmelo Alberola. Y bueno, pues Pablo nos dijo que sí, como casi siempre a las propuestas que le hacemos, o lo que nos hace él, porque ya son propuestas muy fundamentadas, nos dijo rápidamente que sí y iniciamos la edición. Le dijimos a Beatriz que podíamos iniciar la edición. Le llevó bastante tiempo porque tiene una documentación, como veréis en el libro, una documentación extensa, había que ordenarla, muchas fotos, mucho texto. Y empezamos a editarlo realmente a finales del 19, con lo cual la maqueta nos llegó a principios de 2020. Con tan mala suerte que llegó la pandemia y yo recuerdo especialmente esos días o esos primeros meses de pandemia, marzo, abril, mayo, en que tenía en mi casa, trabajando, el libro para corregir este libro. O sea, que siempre me acordaré, fue uno de los libros que corregí durante la pandemia. No, estaba bien, era un libro Para un libro extenso me llevó mi tiempo corregirlo, ¿no? Ocupé bastantes días de la pandemia en la corrección. Bueno, la colección, que traía aquí un PowerPoint, pero no sé, no han habilitado el cañón, no podemos verlo. Bueno, ¿sí? Pues no lo veo. Si es que igual hay mucha luz. ¿Sí? Y no se ve. Podemos quitar un poquito, ¿no? Sí, enseguida. Mira si nos... Está... Bueno, quería decir, la colección nace en 2017, como había apuntado hace un momento, con la colaboración de las dos instituciones, la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento, y tiene su razón de ser en la recuperación de la memoria histórica y temas relacionados con la ciudad. En ella hemos publicado ya 15 títulos. Acabamos de publicar un libro sobre Alicante y sus fiestas, ¿no? de Rafael Altamira. Tenemos aquí a Nacho, también, nieto de Rafael, ¿no? Y que, bueno, que es el editor del libro. Ha editado 2 libros en esta colección, además, ¿no? Otro libro sobre las escuelas, ¿no? La propuesta de escuela, ¿no? Que hubo ahí. Vale.
Bajamos un poco la luz, ¿no? Sí. Bueno, se vea, ¿no? Que si no se ve más. Bueno, gracias. Bueno, pues ahora más o menos ya se empieza a ver. Bueno, es una muestra de los títulos que hemos mostrado. La colección se llama La Considerada de Memoria. Y aquí hay una presentación con algunos de los... Bueno, con algunos no, realmente con todos los títulos de la colección, con lo que irán pasando. De los 15 títulos son libros de temática diversa, sobre alicantinos relevantes, Rafael Altamira, Carmelo Averola, Emilio Costa o ahora Rafael Rodríguez Albert. Sobre hechos históricos para la ciudad de Alicante, bueno, la lucha que tuvo la ciudad contra el Ciemillejo de San Luis en 1723, crónicas sobre Tabarca, bombardeo del Mercado Central de 1938 y otros sobre fuentes orales de alicantinos que participan en acontecimientos históricos, como ahora uno de los últimos libros que hemos editado y que presentaremos la próxima semana, que se llama La posguerra fue peor que la guerra. Ahí veis algunos de los títulos que hemos publicado en la colección. Además, hay varios títulos que tenemos en edición y que esperamos que vean la luz en los próximos meses. Entre ellos, el próximo es uno sobre los bombardeos durante la Guerra Civil en Alicante y otro sobre la figura del dramaturgo Carlos Arniches. Comentaba un poco, tenía aquí anotado, comentaba un poco las vicisitudes de la edición del libro, ¿no? Que bueno, en esa primera parte, la primera lectura fue durante la pandemia y a partir de ahí, pues, numerosos correos, numerosas llamadas. No he contado los correos que he cruzado con Beatriz, pero un centenar seguro, ¿no? Con correcciones, con modificaciones, ¿no? Para llegar a este trabajo final, ¿no? Que es un poco lo que nosotros consideramos, bueno, yo siempre digo que la obra de editor debe ser no estropear lo que nos presentan los autores, ¿no? O ponerle el envoltorio, ¿no? al regalo que nos dan, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que haya quedado bien, ¿no? Y deben ser los lectores los que opinan sobre eso. Y bueno, no voy a profundizar sobre el contenido del libro, que entiendo que Beatriz lo hará. Y lo que sí que me llamó la atención fue en el primer correo que nos envió Beatriz, que le envió a Josep Forcadell y que me reenvió Josep a mí como editor del Servicio de Publicaciones entonces, nos hizo una propuesta sobre que quería publicar una biografía humana. La palabra humana me hizo recapacitar ya sobre lo que veríamos en el libro, ¿no? Pues bueno, yo quiero destacar el cariño que se nota en las páginas, ¿no? El cariño de la hija hacia su padre, y se nota en cada una de las páginas, y también sin conocerlo, la bondad de Rafael Rodríguez Albert, que se traduce en cada una de las acciones que va narrando, ¿no? Bueno, el transcurso de su vida pasa por numerosas ciudades, ¿no? Por Granada, Madrid, bueno, es profesor en numerosos lugares, ¿no? Bueno, a lo largo del libro hay numerosos programas y bueno, cuentan numerosas anécdotas. Está muy bien, ¿no? Pero que trasluce esa bondad de la persona viva. Muy bien, pues Pablo, si quieres. Bien, muchas gracias a todos y a todas por haber asistido a la sede. Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias a la especialista, muchísimas gracias al Servicio de Publicaciones de la Universidad, Vicente Forcadell, porque para el Ayuntamiento de Alicante y para mí como corresponsable de la colección es un lujo trabajar con un equipazo como este, ¿no? Desde el Ayuntamiento y desde Memoria lo que pretendíamos no es nada más que lo que se está haciendo. 15 libros, casi 6 años de continuidad y, como habéis podido observar en una rápida presentación, libros muy variopintos, aunque tienen un hilo conductor común, que es Alicante. Pero son muy variopintos. Hay desde el diario de Benítez, que es un carpintero alicantino que pasa todas las vicisitudes de una guerra civil vividas desde abajo y que nos cuenta en el libro 1001 anécdotas y nos cuenta, por ejemplo, cómo acaba la guerra civil para un soldado en una trinchera. Que esto no lo cuentan los libros. Acaba porque deciden entre ellos acabar, porque ya no viene nadie a verles, y vienen los falangistas de frente. Bien, estas cosas queríamos que aparecieran en una publicación, en una colección como esta. Tenemos tesis doctorales muy importantes sobre la ciudad de Alicante, los 100.000 hijos de San Luis, el tío Cut, libros de investigación importantísimos como el de Ignacio sobre los jardines escuela, libros de personas que ni sabían que su padre era alicantino,
pero que una guerra civil que provoca un exilio terrible provoca que haya personas que viven segundas vidas y las viven en otros países, en este caso Latinoamérica. La familia Alberola allí descubre a su padre alicantino. Tenían un padre mexicano, pero no un padre alicantino, y cuando sacan esas maletas que sacamos todos cuando se ha muerto un familiar nuestro, de los Saltillos, y aparece un montón de documentación, se pone en contacto con nosotros y nos dice, ¿qué hago con esto? Claro, y yo veo a Beatriz y veo a la familia Alberola también, y le dije, publicarlo. Pero yo digo, sí, tú, nosotros te ayudamos, Vicente, Forcadell, pero públicalo tú, es que es tu padre, y lo estás descubriendo. Y es un libro magnífico sobre la figura de un alicantino, de una casa Alberola, aquí al lado. Eso es lo que queríamos en la publicación. Luego hay libros que hemos conseguido la participación de investigadores de renombre internacional, como Ángel Viñas, para el libro en conmemoración del bombardeo el 25 de mayo de 1938, en donde yo tuve el honor de participar junto con Ángel y con Roque Moreno. Libros más costumbristas, más relacionados con la fiesta, más con la historia, en fin, una amalgama. No es una línea que busca un nivel necesariamente académico, pero sí un nivel de rigor. Yo creo que goza de muy buena salud, y el libro de hoy demuestra que estamos en buen camino. Para el Ayuntamiento y para mí mismo ha sido no solo un honor tener a Beatriz aquí y, por supuesto, la representación y la investigación de su padre, sino una persona que nos lo ha dado todo. Es que eso es espectacular, nos lo dio todo, nos ha ido llevando, como bien ha dicho Vicente, por el camino recto, nos ha insistido cuando había que insistirnos, nos ha dado tiempo cuando no lo tenía que dejar, y ha sacado un libro espectacular, que, como bien ha dicho Vicente, es un libro humano, más allá de todo el rigor científico y toda la documentación pormenorizada que recoge. Bien, pues esto es lo que desde el Ayuntamiento nosotros queríamos, y creo que modestamente se está consiguiendo, y no lo podríamos hacer, y termino como empiezo, sin la Universidad de Alicante y sin su servicio de publicaciones. Por tanto, estamos donde tenemos que estar y encantados de todo ello. Muchísimas gracias. Bueno, pues Ana María, yo creo que... Buenas tardes a todos. Es para mí un honor y un placer el estar aquí sentada junto a la hija del maestro Rodríguez Alber y junto a mis compañeros de mesa. Agradezco, por supuesto, tanto a la universidad como al conservatorio y a su hija el haberme invitado para poder estar aquí con todos ustedes. Yo quisiera empezar primero por lo que creo que todos estamos de acuerdo, y es que este libro es un homenaje con todo el cariño de una hija a sus padres, y que reconoce el sacrificio que estos padres, sobre todo su padre, ha podido hacer por ella durante tantísimos y tantísimos años, ya que, como ustedes saben, pues Rodríguez Alber sufrió, lo pasó muy mal, no tuvo domicilio fijo, pero siempre se preocupó de que su hija tuviera una educación lo mejor posible. Este libro también me ha hecho recordar y rememorar pues mis tiempos de estudiante y mis tiempos de cuando empecé los primeros años de mi vida profesional, puesto que aparecen en él personas, creo que ya se lo comenté en un correo a Beatriz, personas como mi profesor de piano, que yo no sabía que había sido alumno de Rodríguez Alber, pues debió ser en los años que era muy jovencito. Aparece Torres Climent, también como amigo íntimo también de mi profesor, que tocaron mucho juntos, él al violín y mi profesor al piano. Aparecen antiguos profesores del conservatorio, que son una institución, por citar a alguien, Rafael Casasempere, José Tomás, que estrenó obras. Bueno, simplemente por nombrar algunos muy conocidos y muy queridos por mí. Estamos, creo, ante un libro muy documentado. Yo me he quedado asombrada al ver que, bueno, hay aproximadamente son casi 150 hojas de bibliografía en las que hay absolutamente de todo. Hay unas fuentes anónimas, hay fuentes de críticos importantísimos, hay escritos, crónicas del propio
Rafael Rodríguez Albert, sobre todo, además me han llamado la atención sobre la vida musical en Alicante en aquellos tiempos. Habla mucho de la orquesta de cámara, cuyo director, José Juan Pérez, también era íntimo amigo de él, y no solamente crónicas, también escritos, por supuesto, y especialmente habla también del teatro, el teatro principal, el teatro monumental, con sus óperas, sus zarzuelas. Hay cantidad de bibliografía dedicada a todo esto, que me ha llamado mucho la atención y además considero que es muy importante para futuras generaciones y para futuros investigadores. Hay muchísimas fuentes de las que se puede investigar y hacer muy buenos trabajos a partir de este primero que nos ha brindado su hija. Considero también que ha sido un artista, un músico muy poco valorado, evidentemente. Creo que todos saben la situación política por la cual pasó el compositor. Y bueno, muchos músicos, artistas tuvieron que irse de España. Él se mantuvo. Decía, y aquí voy a pasar a una página que me ha sorprendido bastante, la página 164, por algo que dice Beatriz y que me parece muy interesante, en el sentido de que hablaba de la valentía que tuvo siempre Rodríguez Albert de manifestar sus ideas, siempre con el respeto correspondiente, y decía que no se le había reprimido por la fuerza, pero sin embargo, ella escribe después, y me ha llamado mucho la atención y me ha sorprendido, decía: era mucho más efectivo la estrategia de la omisión, la marginación, el olvido, el vacío sistemático e intencionados hacia la obra y la persona de un artista. Efectivamente, eso fue lo que creo que no se puede decir con mejores palabras, como a Rafael Rodríguez Albert, pues la política de momento le ignoró totalmente. Luego también Rodríguez Albert creo que ha tenido todas las facetas que puede brindarse en un músico, es decir, ha sido intérprete, ha sido compositor, ha sido docente, escritor, crítico, todo, lo ha tenido todo. Y ha sido un intelectual de vasta cultura, basta decir, siempre ha asistido al teatro, a tertulias literarias, nunca se cansó de aprender, esto también me lo dice su hija, y también enamorado de su tierra. Las veces que venía a Alicante, no le faltaba el ir a ver a sus amigos, el reunirse, ir a conciertos, ir a la playa. También me ha sorprendido que le gustaban mucho los paseos por la playa. Hay bastantes fotografías, sí, hay bastantes fotografías de Beatriz donde está él en la playa con muchos músicos, artistas de su época. Estamos ante un compositor también que tiene un legado musical amplísimo. Ha cultivado todos los géneros. Y no solamente eso, sino que ha dejado un legado importante para la música braille, no solo de su propio repertorio, sino de todo el repertorio de los músicos y compositores que él tocaba en sus conciertos, porque él solía muchas veces hacer un repertorio clásico habitual y luego tocaba muchas de sus obras, con lo cual para el repertorio braille también ha dejado pues un legado que vale la pena tener en cuenta. Ha sido reconocido por críticos de su época y también actuales. Basta también ver, como decía antes, esa bibliografía tan amplia que nos muestra Beatriz en su libro. Podrán ver los críticos de la época y los actuales la cantidad de crónicas que hay sobre el músico. Me ha sorprendido también una cuestión que dice Beatriz en su libro, sobre los críticos, precisamente. Parece ser que para su padre
Adolfo Salazar era el mejor crítico español del momento. Sin embargo, decía, se quejaba un poco de algunos críticos y nombra una pequeña anécdota de la obra Sigüenza, en la que el crítico se ve que no leyó bien o no le interesó, pensó que era otra cosa, y en vez de hablar del personaje simbólico de Miró, habló de la ciudad de Sigüenza, lo cual, pues, el mismo Rodríguez Albert pensaba que sería conveniente o era conveniente que el crítico musical tuviera, pues, alguna pequeña formación musical para poder realizar estas crónicas. Y la verdad es que me da pena también pensar en que el Festival de Música Contemporánea, tal como dice su hija, no ha prodigado la obra de Rodríguez Albert. Según tengo entendido, hacia los años 2000, no sé si fue 2005, si me equivoco, o 2002, sí, perdón, exactamente, justamente, en el centenario del nacimiento, perdón. Hubo, pues me parece que una conferencia en el Casino y luego la interpretación de creo que un cuarteto y un quinteto, con piano y el de clarinete, y creo que nada más. Es una pena que un festival que ha estado tan arraigado en nuestra ciudad no haya tenido la posibilidad, o por lo menos de poder interpretar muchas obras, ya que precisamente, como he dicho antes, también es un compositor que ha abordado todos los géneros. Y ahora ya, si les parece, voy a adentrarme un poquito en lo que es el estilo o la estética del compositor. Este compositor ha pasado por muchísimas etapas. Si nos centramos, por ejemplo, en la obra pianística, sus primeras obras pianísticas, como pueden ser las romanzas, o también el minueto también, perdón, ¿dónde está la muñeca? Las miniaturas, perdón, exactamente, no me salía la hora, perdón. Exactamente, y lo mismo en las obras, me parece que es de 1928, las 5 piezas para piano, son obras, pues, en un principio de juventud. Son obras que pueden estar, bueno, de un carácter un poco romántico, pueden estar un poco influenciadas por un Schumann, un Mendelssohn, en el caso, por ejemplo, de las romanzas, como las romanzas sin palabras, pueden estar cercanas a un Schumann, perdón, a un Mendelssohn, y en el caso de la muñeca o algunas de las 3 piezas, más cercanas quizá a Schumann. Después también tiene una época en sus canciones para canto y piano, las que compuso concretamente cuando estuvo en La Mancha, y algunas son de carácter un poquito oriental, otras recogen canciones populares de la época o de la vendimia de la época en la que él estuvo en Villarrobledo. Como ya he dicho antes, Rafael Rodríguez Albert estuvo sin domicilio fijo durante muchos años, entonces tuvo tiempo de conocer distintos lugares. Después podemos pasar a su etapa granadina. Voy a comentarles concretamente el homenaje a Falla, ya era en la época de los años 40 aproximadamente. En el homenaje a Falla él mismo dice: mi lenguaje es fallesco, pero sin dejar mi estilo. O sea, él quería aproximarse un poco a Falla o pretendía seguir un poco su estilo, pero siempre sin dejar esa impronta suya. Rafael Rodríguez Albert también es un compositor que raya un poco en el neoclasicismo. Tenemos obras de carácter neoclásico, como pueden ser la sonatina para violín y piano, también desde de sus primeros años, pero ya ahí tiene un carácter un poquito neoclásico. Y esta sonatina, que es de 3 movimientos, el primer movimiento es el preludio, también con un carácter un poquito impresionista, tirando a Debussy,
Después, la versé es una canción, una nana, y el final. Son los 3 movimientos de la sonatina para violín y piano. Las 5 piezas que también para piano y orquesta, que son del año, me parece que es el año 1928, si no me equivoco. Estas piezas son muy parecidas. Si ustedes ven la estructura del Le Tombeau de Couperin de Ravel, verán una cierta similitud. Incluso hasta los mismos títulos coinciden en muchos casos con este Tombeau de Couperin de Ravel. El Rigodón, el minueto, aunque dentro de ese impresionismo raveliano, porque sabemos que Rodríguez Albert tenía una gran pasión también por Ravel, pues pueden ser un poco siguiendo ese estilo de Ravel. Y luego ya sus obras un poquito más avanzadas, donde ya ese neoclasicismo que además él emplea mucho el contrapunto. Quiere seguir también un poco la línea de Hindemith, al cual también admiraba el compositor. Entonces, ya a partir de una tercera etapa, yo pondría una primera etapa de obras de juventud, otra segunda etapa de su época en Granada, incluso en Madrid, y bueno, ya la última, por supuesto, en Madrid también, pero con obras de carácter un poco más contrapuntístico, el neoclasicismo llevado de una forma muy personal, donde emplea también acordes superpuestos muchas veces. Emplea, bueno, hay un tema incluso con variaciones, en el quinteto con piano hay un tema con variaciones, cuyo motivo principal son 4 notas, que después él, por supuesto, las hace con variaciones, pero ahí en esa misma obra emplea esa superposición de acordes, ese contrapunto ya mucho más florido y mucho más elaborado, el estilo fugado también. Y bueno, y poco más. Las últimas obras coinciden también, bueno, permítame también que me haya dirigido un poco más lo que son las obras para piano, porque eso es lo que es mi especialidad y lo que más conozco. Entonces me estoy ciñendo un poquito más a toda su música para piano, pero bueno, decía que las obras de los últimos años creo que son unas 2 canciones, no sé si las vais a interpretar vosotros. Una de ellas es una nana, la última es una nana, creo que es del año 1978, puede ser, ¿verdad? Exactamente. Donde parece ya que vuelve un poco a ese principio de querer como pausar un poco más su música y, no sé, es una especie de premonición, ¿no? de un posible fallecimiento, bueno, lo digo de una forma un poco para que sin querer hablarlo mal. Y bueno, esto es más o menos todo lo que puedo decir. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o le interesa alguna cosa, con mucho gusto contestaré. Muchas gracias. Muchas gracias a María y Beatriz. Vale. Bueno, pues yo, aparte de lo que digo en el libro, poca cosa más puedo decir, porque ya la verdad es que son muchas páginas, y todo lo que yo pueda decir de mi padre, pues todo el mundo entenderá, y si ha leído el libro más, que no es desapasionado, aunque yo lo intento. Pero mi padre pues ha llenado toda mi vida, mis padres los dos. La verdad es que yo estoy convencida de que mi padre no habría llegado a las cotas que llegó si no hubiera sido también por la ayuda de mi madre y sobre todo por esa fe ciega que mi madre tenía en mi padre. Entonces, bueno, claro, eso lo ayudó muchísimo. Pero fue un hombre que sufrió mucho, aunque aparentemente no lo demostraba. Es decir, él se sobreponía a toda cualquier oposición o toda cualquier postura que viese que le hacía el vacío, que le hacía la contra,
él se sobreponía y se alzaba pues como un gigante, que es lo que era y es lo que fue. Y bueno, pues es que no sé, pocas cosas más puedo decir, porque la profesora ya lo ha dicho casi todo, por supuesto en el plano artístico, profesional, y yo en el plano humano, ¿qué voy a decir? Pues que conmigo mis padres se portaron, pues que nunca se lo agradeceré suficiente por lo que ha dicho la profesora, porque procuraron en todo momento, con mucho sacrificio económico, puesto que mi padre, una de las consecuencias de haberlo marginado y haberlo relegado al olvido, es que tuvo que trabajar titánicamente para conseguir que entrasen ingresos en mi casa y que a mí se me llevara a un colegio que era de los más caros de Madrid, pero que era el que tenía, es que la voz no me acompaña, que era el que tenía mejores educadores y un prestigio muy alto, ¿no? Y bueno, yo, claro, tenía la posibilidad en mi casa, que teníamos piano, lógicamente, tenía la posibilidad de haber estudiado piano con mi padre, que mejor profesor. Pero yo empecé, hice además los 3 cursos de solfeo, que entonces eran 3, ahora creo que son 700, ¿no? 3 los hice en el conservatorio y además tuve de profesor a don Ángel Mingote, el padre de Mingote, el humorista gráfico. Muy buen profesor, por otro lado, muy buen músico. Y yo, cuando llegaban los exámenes de fin de curso y me aprobaban, le decía a mi padre, claro, me ha aprobado porque soy tu hija. Y claro, mi padre iba y se lo decía, que no, don Rafael, que no, que es que su hija, bueno, pues lo hace bastante bien, aunque tendría que estudiar más, pero tal. Y bueno, pues anécdotas de esas a lo largo del libro pues surgen muchas y ya digo, yo estoy tan sumamente agradecida a todo lo que hicieron por mí, que este es un pequeño homenaje que yo he podido hacerle a mi padre, sobre todo, pero este libro está dedicado a los dos y a su memoria, que nunca me abandonará, nunca. ¡Ay, qué voz! Y bueno, no sé, tenía aquí apuntado a lo mejor leer algún parrafillo, pero vamos a ver si encuentro. Bueno, falta que con la catarata operada aquí y esta otra por operar tenga la vista descompensada y no pueda leer. Si quiere que le lea algo, no hay problema, ¿eh? Pues vamos a ver. A ver, un segundo, que mire aquí. A ver. Aquí hay una pequeña reseña de... Ay, a ver si veo. Yo creo que es de Enrique Franco, creo. No lo sé. No, es de Antonio Fernández Cid, que así le sonará muchísimo. Claro. Entonces, Antonio Fernández Cid, que no es que fuera muy propenso a mi padre, dice, pero cuántas veces he tenido ocasión de oír algo debido a Rodríguez Albert, se adueñó de mí idéntica sensación que en el primer día, dos puntos, la de que me hallaba, ¿Lo leo? la de que me hallaba ante un músico. Sí, es esto, ¿verdad? Sí, lo que está Sí. señalado. Pero cuantas veces he tenido ocasión de oír algo debido a Rodríguez Albert, se adueñó de mí idéntica sensación que en el primer día, la de que me hallaba ante un músico de verdad, con cosas que decir
y una sensibilidad realmente exquisita, que traslada al pentagrama mensajes de calidad incuestionable. Gracias. A ver, ¿qué otra cosita hay por aquí? Pues si no le importa, esto. ¿Esto, verdad? Esto es lo que está Sí. La música es solo evocación. No es descriptiva, no. Nada de colores en ella, ni paisaje ni tempestades. La música se aproxima a la poesía cuando ésta no describe. Lo que ocurre es que predispone, sugiere, emociona, suscita estados de ánimo, pone en marcha el espíritu. La música, deliberadamente descriptiva, subraya, indetermina los sonidos, los hace ruidos. ¿Qué efecto te causó el premio? Creo que a todo el mundo le pasaría igual que a mí. Una hermosa alegría, y sobre todo por Amanda, mi mujer, a la que tanto debo. Gracias. Bueno, y es que no me resisto a leer una nota que hizo un amigo suyo de tertulia. Mi padre era muy tertuliero y le encantaba ir a las tertulias, sobre todo, bueno, él iba al Café Gijón, iba al Teide, iba a unas cuantas cafeterías donde acudía pues la intelectualidad, ¿no? Entonces, allí conoció a Enrique Azcóaga, que nació en Madrid en 1912 y falleció en 1985. Escritor, poeta, crítico de arte, perteneciente a la llamada generación del 36. Y este amigo, muy amigo de mi padre, pues escribió a raíz del fallecimiento de mi padre una especie de panegírico que es que me emociona tanto. Dice: los técnicos han hablado de las excelencias de una obra musical como la de Rafael Rodríguez Albert, pero no de la bondad y del entusiasmo de una criatura situada para mí, a pesar de su triste ceguera, en la vanguardia de la vida. Nos hicimos amigos del gran músico por su rigor crítico, por su incapacidad de compadrismo, por el sentido pues no puedo seguir. No, pues nada. No puedo seguir. Bueno, aquí la verdad es que lo pone a una altura excepcional, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Era una persona excepcional. Tan excepcional que cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier misión que se le encomendase, viniera de donde viniera, y con eso quiero decir que aunque viniera de los que con él no compartiese el ideario, pero si le encargaban un trabajo, la dirección de alguna agrupación o lo que fuera, mi padre se tomaba en serio, tan en serio el trabajo, que elevaba todo lo que tocaba, lo convertía en oro para mí. Entonces, bueno, en ese sentido, claro, fue un profesor único. Como compositor, para mí, que es y sigue siendo de los mejores de España. Como pianista, muy notable, muy notable. Y luego, como musicógrafo, al transcribir tantas obras para la imprenta Braille, pues dotó a la ONCE de un material valiosísimo, valiosísimo. Y luego tomó
como cosa propia, la ONCE tenía entonces, creo que lo sigue teniendo ahora, estos conjuntos que, bueno, ahora le llaman de plectros, antes era de pulso y púa. Entonces mi padre asumió la dirección del que era la orquesta de pulso y púa, de la jefatura de la ONCE, y entonces se presentaban todos los años, había concursos de todas estas agrupaciones de España, de la ONCE, y años consecutivos mi padre, la que mi padre dirigía, conseguía siempre el primer premio. Tanto es así que la discográfica Hispavox se fijó en eso y le propuso a la ONCE grabar 5 discos, 2 grandes y 3 pequeños, creo. En el libro lo he puesto bien. Entonces esos discos tuvieron un éxito, bueno, incalculable en Estados Unidos, en América del Sur y también en Europa. Es decir, que mi padre lo que ha hecho por la ONCE, bueno, pues es impagable, impagable. Y ya digo, todo lo que él asumía en todos los aspectos, pues lo elevaba a lo quinta esencia, vamos. Y bueno, pues poco más puedo decir, como vamos de tiempo. No lo sé. Yo ya creo que ya he terminado, sí. Gracias. Bueno, gracias Beatriz, ¿no? por esta intervención emotiva, ¿no? Yo creo que te ha impedido decir más cosas que querías decir seguro, pero bueno, sirva como en los ojos también. Bueno, pues poco más que decir, ¿no? Después de esta la interpretación, ¿no? Qué mejor homenaje al final al compositor, ¿no? Al maestro Ruiz Albert. En bueno, este pequeño grano de arena, ¿no? Que hemos intentado poner, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Bueno, hablaba Teresa del reconocimiento en forma de premios, pero bueno, el reconocimiento de la persona y en su ciudad, yo creo que estábamos un poco en deuda, ¿no? Y bueno, cumplimos una pequeña parte, ¿no? de esa deuda, saldamos hoy una pequeña parte de esa deuda con esta presentación. Bueno, y poco más, agradecer a Teresa y a Jesús la deferencia de haber querido estar hoy con nosotros y bueno, el resto de compañeros de la mesa también, ¿no? Y a Beatriz, que ha hecho el esfuerzo de venir desde Madrid, ¿no? para la presentación. Un placer, hombre, y más. Nos ha costado, hemos tenido que posponerla varias veces, ¿no? El COVID, las capacidades de las salas, siempre... Sí, pero es que a mi padre le acompañaba siempre la suerte, por la otra punta. Muy bien, pues si no quieres apuntar nada más. No, nada más, es eso, decir que esto ha sido una primicia mundial, porque no se ha escuchado nunca. Sí, la otra canción Primavera sí se ha interpretado. Pues nada, muy bien, por pues mi parte, gracias nada. a todos.